La comunidad judía en el territorio argentino, muy reducida y limitada geográficamente a mediados del siglo XIX, se vio estimulada con la política de promoción inmigratoria del Estado nacional que se estaba conformando. Particularmente es a fines de esa centuria cuando se observa un incremento de la inmigración judía al país con la llegada de los primeros contingentes organizados, no espontáneos como en otros casos, provenientes de la Europa centro-oriental. La mayoría de ellos buscaba escapar de los pogromos, los ataques violentos que crecieron junto al desarrollo de las ideas racistas en Europa y las campañas persecutorias del Imperio Ruso de los Zares. Estos grupos darían inicio a una de las experiencias colonizadoras más reconocidas en la región, vinculadas a la Yevich Colonization Association. Esta asociación filantrópica fue creada por el barón Moritz von Hirsch en 1891 para facilitar la emigración masiva de judíos desde la Rusia de los Zares y otros países de Europa del Este hacia colonias agrícolas que, en tierras financiadas por la asociación, se organizaron en Argentina y en América del Norte. Los primeros migrantes judíos de la Yevich fueron traídos y radicados en Entre Ríos, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Carlos Casares. Posteriormente, estos asentamientos se desplazaron hacia el oeste de la provincia de Buenos Aires y hacia la provincia de La Pampa. La gran parte de los judíos que llegó a Rivera provenía de Rusia, Ucrania, Polonia. Hay un segundo contingente de judíos que van a llegar a Rivera que vienen en el periodo de entreguerras ante el avance del nazismo en Europa centro-oriental. En el caso de Rivera, que es una localidad limítrofe con la provincia de La Pampa sobre el meridiano quinto, los judíos que la pueblan originariamente llegan prácticamente conjuntamente con el ferrocarril. Y en 1907 llega el ferrocarril. Al llegar al ferrocarril se crea la estación y ahí es donde empieza a nuclear a las diferentes colonias. ¿Sí? Rivera empieza a ser el núcleo, el centro de las diferentes colonias. Si bien en un principio la vida estaba en las colonias distribuidas, porque las distancias eran bastante lejanas y el medio de movilidad era caballo o carrito, no había otra, a medida que fue transcurriendo el tiempo y los medios de movilidad fueron otros, Rivera se fue transformando en el centro y las colonias se fueron despoblando. Sobre todo cuando las familias tenían la posibilidad de que sus hijos estudien, si bien había escuelas primarias en esos lugares, pero escuelas secundarias no. Cuando se crea escuelas secundarias en Rivera, por ejemplo, entonces ya muchas familias empiezan a migrar hacia Rivera, Rivera se convierte en el centro y los campos de a poco se van abandonando, van perdiendo la presencia familiar. Estos judíos que llegan a Rivera son judíos askenazí. Los judíos se diferencian por el lugar de residencia original y por la lengua que hablan. Esta población proviene de la Europa, estas poblaciones provienen de la Europa central y hablan un dialecto que es el yiddish, que es una forma dialectal del alemán, del ruso, del hebreo, es una forma dialectal y así se ubican los judíos ashkenazí, que tienen pautas culturales muy propias, como es el idioma, como es la cocina, como son los bailes. Al igual que otras comunidades étnico-religiosas, la población judía llevó adelante una serie de estrategias para recrear y conservar su identidad en el contexto post-inmigratorio. No fue sencillo, pero trataron por todos los medios de llevar adelante una serie de iniciativas para cumplimentar ese objetivo. Una de ellas fue la sinagoga. La sinagoga junto a la escuela constituyeron el tándem que permitió la conservación de
su lengua, de su religión y de sus costumbres étnicas. Y en cada colonia también un galpón que también oficiaba de centro de reunión, que las reuniones incluían actividades teatrales, incluían música, incluían debate y demás. O sea, esa fue una de las cosas de las que fueron destacando este grupo de colonos tal vez de otras colonizaciones. Su pasión por la cultura y la importancia que le daban a la educación. En un principio en las escuelas, como yo le dije, el Estado no existía cuando llegaron. Entonces, las escuelas también fueron subvencionadas por la IEBIX, por esta asociación. Hicieron las escuelas, traían maestros. En un principio los maestros eran básicamente de Marruecos porque sabían hablar algo castellano. Los judíos nunca olvidaron sus raíces. Esto lo vemos en los elementos que están hoy prácticamente museográficos, que son las formas de tomar el té, de hacer el café, de cocinar. Esto es muy fuerte y los fortaleció y les dio una cohesión y una identidad propia, una identidad que los lleva a construir su escuela, su templo, la estupenda sinagoga que existe en la localidad de Rivera y un cementerio por fuera del espacio del cementerio estatal. Dentro de la enseñanza que daban en las escuelas, una parte tenía que ver con, bueno, obviamente el idioma, porque no sabían nada de idioma, o sea, hablaban yiddish y algunos hablaban ruso, que no se asemejan nada al castellano. Entonces, una de las cuestiones era enseñar el español, y en muchos casos se dio que los hijos fueron los que le enseñaron a los padres después a hablar español a los chicos que iban a la escuela. Y a su vez tenían enseñanza que tenían que ver o con el idioma yiddish, o con las costumbres, o con las tradiciones y demás. ¿Cuáles son las instituciones principales de la comunidad judía? La sinagoga, la escuela, la asociación del cementerio. Una de las primeras preocupaciones de la familia judía fue los enterratorios y todo el tratamiento de los cuerpos de esas personas difuntas. Las cooperativas y la Asociación Cultural Israelita. Hoy en día es la institución más importante que tiene la comunidad. No solamente la comunidad judía, sino la comunidad de Rivera y la región, por el impacto que tuvieron sus acciones en la cultura y en la sociedad local. Oi, 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 bells. Y en la historia de Rivera hay toda una experiencia muy rica de creación de instituciones a partir del esfuerzo propio de cada uno. O sea, era la época de la cosecha, cada uno donaba alguna bolsa de trigo, donaba alguna cuestión para que se levante el centro cultural, para que se haga la sinagoga, para que se haga el hospital, que no existía tampoco. O sea, todas estas cuestiones que hablan de el compromiso comunitario. ¿Sí? Ese fue un poco el legado que dejó la colonización a Rivera y que Rivera lo sigue tomando como tal. Desde la colectividad judía de Rivera surge la cooperativa, una cooperativa donde pueden ayudar a paliar las difíciles situaciones de colonos. Otra de las cuestiones que destacaron a este grupo de colonos fue su conciencia cooperativa. O sea, en Rivera se crearon muchísimas cooperativas como una forma de defender la producción de los colonos ante los grandes monopolios, ante las grandes cerealeras y demás. En este caso con una comunidad de la provincia de Buenos Aires, pero que tiene vínculos históricos con otros actores étnico-religiosos de nuestra propia provincia. En el caso de la comunidad judía de Rivera, nosotros pudimos puntualmente ver cuáles son las políticas de la memoria que lleva adelante la comunidad o las iniciativas y prácticas para recordar, recrear, rememorar su identidad y sus prácticas, sus creencias, y también cómo se va configurando una identidad local en relación con las narrativas nacionales y regionales. Es decir, un pueblo de la memoria, la cultura del libro, el cine, el teatro, eso es muy tangible, que lo marcaron en esa
en esa localidad.